Hola, yo soy Idalia y junto a Herbert les damos la bienvenida a su podcast Chismecito Literario, porque un buen chisme no se le niega a nadie, y menos cuando trae buenas historias de fondo. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Herbert Zurita y junto a Idalia vamos a echar chisme cada semana. Juntos platicaremos historias, libros y lo que se nos ocurra. El tema de hoy es la lectura para el desarrollo personal. Y mira que es un tema bien gordito, Herb, porque hoy por hoy es un tema que está como muy de moda, ¿sabes? Se aborda desde la espiritualidad hasta el cambio de vida a raíz de la implementación de nuevos hábitos. Pero yo creo que dentro de la literatura esto puede englobar y enredar muchísimas otras cosas más. Sí, tienes razón. Creo que es un gran tema para que podamos platicar el día de hoy. Pues porque al hablar de los beneficios que tiene el consumir libros, ¿no? el leer, pues lógicamente te hace pensar, ¿no? Aunque sea de forma utópica o idealista, que eso que estás leyendo te va a servir para poder desarrollarte o pues para poder ser mejor, ¿no? Pero hacerse de esos cambios en la vida, incorporarlos a tu día a día, pues no es sencillo porque va mucho más allá del solo hecho de leer, ¿no? Totalmente. Mira, yo estuve leyendo un poco precisamente para este episodio y encontré como 5 beneficios físicos, ¿no? De leer. Yo la verdad es que difiero con ellos, pero por situaciones muy sarcásticas. Ok, bueno, a ver, vamos a ver. Vámonos viendo. La reducción del estrés, ¿no? Dice, la lectura puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que a su vez puede tener beneficios físicos como la reducción de la presión arterial y la disminución de los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Pues mira, vamos viendo que esto también depende de qué tipo de lectura estés teniendo, ¿no? Porque si estás leyendo el de la chica de para el que hicieron la adaptación de La chica del dragón tatuado, que es los hombres que no amaban a las mujeres. Ajá. ¿Estás de acuerdo que esa cosa no te va a bajar el estrés? O léanse, ¿no? El juego de Gerald de Stephen King y a ver si esa cosa te va a bajar el estrés. Exactamente, no. Pero creo que va un poco también ahí. No tiene que ver. Pues a lo mejor si lees El Principito, entre comillas, ¿no? Hasta que se estrelle el avión. O si lees algunas cosas así para reducir el estrés. Bueno, yo sí creo que de pronto cuando te pones a leer, sea lo que sea, a lo mejor el mismo hecho, ¿no? De voy a sacar el libro, voy a abrir el dispositivo, etcétera, sí te puede dar un momento de encuentro contigo y sí es cierto, te puede reducir el estrés. Ya luego el que uno se clava en la lectura es otra cosa. Sí. Entonces, bueno, totalmente. A lo mejor el acto mismo de leer es lo que hace la reducción de estrés, ¿no? Porque lo que sí, o en lo que sí puedo coincidir en este punto, es que al momento que tú abres el libro, te olvidas un poco como de la vida cotidiana, ¿no? O es la intención, que entres a este juego de la literatura, ¿no? De la historia, y te dejes como sumergir en esta situación, y eso pues sí, ¿no? Voy de acuerdo que a lo mejor te reduce el nivel de estrés de chin, la cagué hoy en la oficina, ¿no? Y mucho, ¿no? Sí, es cierto. Creo que sí, el hecho de leer sí puede reducirte el estrés, aunque bueno, sí definitivamente hay lecturas que en lugar de que te reduzcan el estrés, no te dejan dormir. Pero bueno. Okay, eso me pasó con los de Carlos Ruiz Zafón, de La sombra del viento. Sí. No, yo cuando lo leyera odiaba yo estar sola, le hablaba a mi roomie de, oye, ¿ya vienes para la casa? Sí. Porque lo leí en la universidad. Y le hablaba, oye, ¿ya vienes para la casa? ¿Por qué? Es que estoy leyendo, pero no quiero leer solita. No quiero. Apúrale, güey, córrele. Porque hay alguien en la esquina que está viendo para acá. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Ya va a llegar. Sí. Exactamente. El segundo punto, estimulación cerebral. La lectura estimula el cerebro, lo que puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria. En eso estoy totalmente de acuerdo. De que te estimula, de acuerdo. Pocas cosas conozco más estimulantes que la literatura. Y si lees el Kama Sutra más, entonces sí, claro que sí. Empezaron las recomendaciones potentes, chismositos aquí, por cortesía de Herbert. Oye, en otro momento hablamos de ese tipo de literatura. No me refiero a literatura erótica, también se dará espacio para otro. Pero de esos libros sagrados que les hemos dado un giro, ¿no? Como los Upanishads o los Sutras. Pero bueno, ya, para otro capítulo nos da. Eso será en otro momento. Sí. Mejora del sueño.
Mira, ni siquiera voy a leer el resto. Ahí te digo, no, me niego. Total, o sea, no. Yo ya sé que pasada una cierta hora de la noche no puedo abrir un libro porque no voy a dormir. Me van a dar y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2 y las 3 y en una de esas nos amanecemos. Totalmente. ¿No? Sí. Mira, ese sí, no, estoy negada. Eso no es verdad. Bueno, a menos que, no sé, te pongas a leer, en mi caso, pues a lo mejor podría yo leer una historia de esas de amor, de esas que derraman miel, pues a lo mejor sí me da sueño, ¿no? Pero sí es una lectura que mira, hace días estaba releyendo Canción de Fuego y Hielo, que es de Game of Thrones. De Game of Thrones, de R.R. Martin. Pues es un libro que ya leí, ¿no? Y lo estaba leyendo otra vez y dije, ya no más 3 capítulos más y ya. Porque son capítulos pequeñitos. Ya casi se acaba, Y son las 3 de la mañana y tengo que trabajar mañana, me tengo que levantar muy temprano. Entonces mejor al siguiente punto porque no, mejor el sueño, no. Todo depende. En mi caso sería solamente con Gabriel García Márquez. Porque me disculpas, está bien, yo sé que saca un boom latinoamericano, pero en mi caso es un boom para irme a dormir, o sea, no paso la segunda, y mira que he leído varios de él, y con todos me pasa lo mismo, ¿no? Muchos los leí, como decíamos en el capítulo pasado, para que se me quite la pendeja. Y a fuerzas. Ajá, ¿no? Pero no, y eso me pasa, eso sí me dan sueño. Okay. El número 4, reducción de dolor. O sea, ¿es necesario que leamos el resto? Al igual que con la reducción del estrés, la lectura puede ayudar a reducir el dolor, a liberar endorfinas, sustancias químicas naturales del cuerpo que actúan como analgésicos. Los reto a leer Los Pilares de la Tierra de Ken Follett sin sentir dolor. Sí. Los reto. Los hornos de Hitler, ¿no? O sea, cualquiera de La llave de Sara. Sí, de ese tipo de... Cualquiera de la literatura de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, El diario de Ana Frank, tan solo, ¿no? Un libro muy famoso, muy conocido. Muchísimo. Pues no, o sea, no. Aunque bueno, sí creo que hay libros que te pueden ayudar a pasar momentos, ¿no? A mantenerte circunstancias. Vivo, sí. Ya lo platicábamos, creo que también en el capítulo anterior, ¿no? Algunas cosas similares. Creo que sí puede ser, pero otra vez depende del tipo de lectura que estás haciendo. Si te agarras un TV Notas, pues nomás te ríes y ya, ¿no? No hay bronca. Oigan, eso no cuenta como lectura, no manches. O sea, eso no. Hay algunos que para los que sí, no los desanimen. Bueno, está bien. Okay. Dale, si esa va a ser tu primera lectura, date. No te sube mucha agua al tinaco, sube, dale, órale, va, échale. Ay, también se vale. Hay lecturas que uno hace como para no pensar. Yo te dije la a mí otra me vez. a mí me pasa, ¿sabes? Que de repente agarro 2, 3 libros que digo, ay, es que no quiero pensar, y de repente, ¿sabes? O sea, simplemente como para pasar el... Yo te dije la otra vez que había lectura de gusto culposo. Total. De gusto culposo. No, el TV Notas no es mi gusto culposo. No. Confesiones aquí. Pero sí hay lecturas que yo digo como que esto no me debería de gustar y sí me gusta. Entonces, bueno, ok. Sí. Va. Sí. El quinto punto es fortalecimiento de la función visual. Pues un poco lo mismo, sí, ¿no? Ejercitas el ojo, pero yo estoy segura de que me estoy quedando ciega, por tanto Sí. Bueno, quién sabe, hace muchos años, yo ya estoy bastante veterano, digamos. Hace muchos años cuando empezaba a usar lentes, hace, no sé, como 30 años, probablemente más que uso lentes. Y yo decía, pues es por la lectura. En aquel entonces todavía no había computadoras, ¿no? Era lectura en libro. Impreso. Sí, impreso. Y yo preguntaba si el hecho de leer, pues, afectaba la visión. Y pues los doctores decían que no. No soy especialista. Acuérdense que no somos expertos en nada, nomás andamos de metiches. Eso es súper importante. Entonces, que lo tengan en cuenta. Pues dicen que no es cierto, pero yo sí creo que a veces cuando lees, sí te cansas, ¿no? Sí hay cierto agotamiento visual y bueno, no sé si la función visual se fortalezca o nada más te canses o nada más te lloren los ojos o
cualquier cosa. Pero también eso que mencionas es muy cierto. Antes, pues no existía tanto estímulo visual como lo hay ahora, ¿no? Me refiero al constante uso de dispositivos móviles como el celular, la computadora, las tablets, que todo este tipo de situaciones como de tanta luz, ¿no? De luz, creo que es azul, ¿no? La que Ajá, sí. Pues obviamente al momento de estar todo el día o en constante contacto con este tipo de luz, pues te va a afectar, ¿no? Sí, claro. Si a eso le aumentas el hecho de que hay mucha gente que aparte de eso lee en digital, ¿no? Yo me incluyo. Yo también. Digo, digo, ahorita ya los dispositivos como el Kindle, Kobo, estos ebooks, ¿no? Como tal, pues ya tienen como estas habilidades, cualidades específicas que te permiten leer como si fuera una hoja de papel, ¿no? Se supone que reducen la luz. Sí, bastante. Que te pega y demás. Pero vaya, si de repente estás leyendo en una tablet normal, pues la luz que estás consumiendo... En la computadora. A mí me pasó en la maestría, ¿no? Que tenía yo que leer bastante. Yo casi todos esos libros de la maestría, todo ese tiempo de la maestría, que fueron 2 años, me la pasé leyendo en la computadora y ahí te encargo el dolor de ojos y cabeza que manejas. Yo diario leo en la computadora, esa es la verdad. Es muy Por mi trabajo diario leo en el monitor de la computadora y pues sí, o sea, sí es cierto. Pero bueno, probablemente la función visual... La ponemos igual en pincitas. Aquí estamos debatiendo todo, chismositos. La siguiente es mejora de la redacción y amplió el vocabulario. Aquí estoy un poco de acuerdo y no. Yo creo que aquí sí cada quien va a hablar como le ve en la feria. Pero, o sea, en todos un poco, pero en este más puntualmente. Porque a mí me pasó, yo tenía una pésima ortografía, pero pésima ortografía. ¿De eso que escribías cajón con G? Sí, no, de verdad, o sea, y escribía, por ejemplo, no sé, pobre, en lugar de escribir pobre, escribía podre. Bueno, eso es dislexia, comadre. No, pero vaya, era como, a lo mejor sí, pero no tan desarrollada, ¿no? O sea, pero era como mucho me acelere por escribir. Y ¿sabes? No ponía atención en eso. A raíz de que hice de la lectura una práctica cotidiana, me ayudó muchísimo. Sí, es cierto. Pero también he visto personas, ¿no? Y he escuchado comentarios de personas que dicen que no es verdad. Que a ellos leen muchísimo, y sí, me consta que leen mucho, y no ha cambiado nada en ellos. Entonces yo creo que igual depende un poco. Y siguen escribiendo súbete para arriba. Bueno, ahora en los libros de texto dicen que ya se puede. Ay, Dios mío. No vamos a entrar en esos temas picosos. En esos libros no vamos a hablar todavía. Ya en un par de años a lo mejor, ahorita todavía no. Pero sí, yo creo que está ahí un poco entre comillas. No sé qué opinas tú. Yo sí creo que el hecho de leer, pues sí te permite conocer más palabras, te permite reconocer diversos estilos de redacción, te permite encontrar un poco más de coherencia en la manera en la que escribes. Claro, no hablamos igual que escribimos, ¿no? O viceversa, no escribimos igual que hablamos, y eso me queda claro. Es decir, a veces el bagaje cultural pues no te da para utilizar de estas palabras, dice mi esposa, domingueras, ¿no? Así me dice luego cuando estamos platicando, dice, tus palabras domingueras, pues, es que así se dice, ¿no? Ay, bueno, hola. Es que así se dice, ¿no? Pero sí creo que el hecho de leer, o sea, ves una palabra, así por el hecho de verla, dices, se ve rara, no está bien escrita. Le falta algo, le sobra algo. No sé si sea con B, con V, con C o con Z, si lleve tilde o no, pero como que se te hace raro, ¿no? Y eso es cosa de pues lo vas haciendo con la práctica. Eso creo yo, ¿no? Sí, creo que también con la observación, ¿no? Y también tiene mucho que ver, o sea, al momento de desarrollar este hábito de la lectura, también te vuelves más observador y más analítico. Eso sí lo creo. Eso creo que también nos daría para platicar bastante más de los procesos de análisis, procesos creativos, de las implicaciones que eso tiene. Apúntenlo para la que sigue. Vayan anotando porque de aquí se están desprendiendo muchas otras ideas. El siguiente punto es una forma de capacitarse y autoaprender. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Sí, creo que hay formas de aprendizaje que solamente he podido adquirir a través de la lectura. O sea, creo que al momento de enseñar, tú estás hablando obviamente a partir de tu propia experiencia, ¿no? Pero cuando tú quieres como absorber o adquirir esos conocimientos, siempre hay un camino que
que vas buscando como más específicamente, y a veces ese camino es más fácil encontrarlo a partir de la lectura. Sí, y por otro lado es mucho más barato comprarte un libro que pagar un diplomado, ¿no? O sea, digo, salvando las debidas proporciones, vaya, evidentemente no va a ser lo mismo que tomes un diplomado, una maestría, bueno, ni digamos una maestría, ¿no? Un diplomado, un curso, un taller con un especialista de algún tema en particular, ¿no? A que te compres un libro, sí, definitivamente, pero sí el hecho de que revises una literatura científica, una literatura válida para un tema de lo que estés hablando, ¿no? Si bien es cierto que no te vuelve especialista, pues sí te permite tener un panorama general de cómo se manejan las cosas, de cómo está ese rollo. Y si eres tú, por un lado, un conocedor de un área específica y tienes información que complemente esa área, entonces te va haciendo cada vez más capaz, ¿no? Desarrollas habilidades diferentes, bueno, no habilidades, no conocimientos diferentes, ¿no? Y creo que es una de las formas más económicas de mejorar lo que uno sabe. Sí, en eso sí estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Sobre todo por lo que dices, ¿no? Los precios ahorita ya están como muy elevados. Igual un poco en los libros especializados, pero creo que sí son una inversión que vale mucho la pena. No, sobre todo para la gente que pues está, no sé, por ejemplo, en el caso de los sistemas de automatización, se me ocurre pensar la programación de este tipo de maquinarias, los robots, las líneas de producción, etcétera, ¿no? Los médicos, por ejemplo, que ahora ya hacen operaciones remotas a través de una videoconferencia, una videollamada, un enlace remoto, vaya, y operan con un robot y cosas así, pues ni se diga, ¿no? Entonces, creo que sí pudiera ser algo muy, muy interesante que pudiéramos aprovechar de la lectura. Muy bien, el siguiente punto. Permite conocer otras culturas y lugares lejanos. Pues sí, ¿no? Completamente de Pues acuerdo. sí, ¿no? Sí, yo creo que es la ventana más hermosa precisamente a esta parte de conocimiento. Yo así lo considero. Sí, no sé si sea la más hermosa porque definitivamente cuando vas a un lugar en específico... Bueno, sí, digo, salvo... Sí, ¿no? Pero pues a veces las cosas, las condiciones económicas, sociales, etcétera, pues no están como para andar viajando como uno quisiera, ¿no? Pero pues cuando lees un libro y es una narrativa interesante, atractiva, padre, pues sí, te transportas, ¿no? La verdad es que sí, creo que lo platicábamos en el capítulo anterior, ¿no? Que tú construyes tu mundo, te lo imaginas, lo vas edificando, y eso es maravilloso porque puedes conocer lugares lejanos, ¿no? A mí me tocó encontrarme un libro, no recuerdo el título ni el autor, la verdad, hace muchos años. Me refiero, ahí en el siglo pasado, cuando yo era niño. El siglo pasado, literalmente. Pues sí. Es chistoso porque es verdad. Verdad que duele. Pero bueno, no es cierto, no es cierto. Que hablaba de la cultura japonesa, ¿no? Era otro momento histórico en el mundo y pues no conocíamos mucho de Japón más que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que por cierto, en estas fechas se conmemora, ¿no? El 6. El 6 y el 8. Ajá. El 6 y el 8 de agosto, hace unos días. De acuerdo a la fecha que sale el podcast, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí era padrísimo imaginarme cómo eran las personas, el maquillaje, los kimonos, sus rituales religiosos y ese tipo de cosas. Bueno, pues para mí la verdad es que sí fue un viajezote. Uf, me hiciste recordar. Niño. Me hiciste recordar ahorita con esto que dijiste de los kimonos, maquillaje y demás, al de Memorias de una Geisha. Dale. No recuerdo el nombre del autor. Pero vaya, es un libro hiper famoso. Lo leí ya hace también bastantes años. Y qué viajezote fue. Pero yo creo que justamente, o sea, coincido mucho en este punto porque te permite conocer otras culturas, otros lugares, otras formas de vivir. Inclusive lugares o espacios o personas o culturas, ¿no? Que ni siquiera son reales, ¿no? Llámese El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Como todas estas, o sea, a mí lo que me encanta de ese tipo de narrativa es lo perfectamente bien estructurados que están. O sea, son historias tan bien pensadas y tan bien desarrolladas que no te queda como espacio ni para la duda ni para el... O sea, inmediatamente
que empiezas como a leerlas y demás, te comen, o sea, es de estas, como dices, ¿no? Como lo que te pasó con la de Game of Thrones, o sea, empiezas y no puedes parar, o sea, es como, no, y luego, ¿no? O sea, sí. Y creo que eso es algo que yo en lo personal agradezco muchísimo en una narrativa. Y son textos bien complejos, son textos muy, o sea... Ay, por favor, El Señor de los Anillos hasta lenguajes inventados tiene, lenguaje, o sea... igual que en Game of Thrones, ¿no? Entonces sí, creo que sí, eso es es una gran riqueza, una gran posibilidad que hay en la lectura. Totalmente de acuerdo. De alguna manera, la exposición precisamente a estas diferentes perspectivas a través de la lectura puede ayudarnos como a ser más tolerantes o comprensivos con aquellos que tienen alguna opinión diferente a la de nosotros, porque considero que nos abren precisamente estas puertas, ¿no? Como que te abren la visión, como que te permite entender que hay otras realidades y que hay otras visiones y que hay otras voces, ¿no? Que pueden ser muy valiosas, reconocer y conocer y adoptarlas, o a lo mejor reanalizarlas para ir como conformando la tuya. Yo creo que también la literatura da una puerta, o sea, abre una puerta muy grande a la deconstrucción personal. Debería de ser. Hay algunas posturas que son totalmente distintas, ¿no? Entonces, cuando lees, por ejemplo, no sé, se me viene ahorita a la mente El Príncipe, ¿no? De Maquiavelo, que pues es un texto que te dice, vas y vas con todo, ¿no? O sea, te vale gorro el mundo, tú tienes que sobresalir, y de pronto te encuentras a Eric Fromm, que te presenta una visión diferente en Tener o Ser, por ejemplo. Pues ya está en uno poder interpretar y poder encontrar el punto medio, si es que lo hubiera, ¿no? Porque yo conozco a muchos que nada más se dedican a tener y que no son nada, y otros que son mucho pero no tienen nada. No sé qué tan buenos sean los extremos, ¿no? O estas perspectivas tan maquiavélicas, y todos conocemos a una o más personas que pues pasan por encima de cualquiera con tal de lograr sus objetivos. No vamos a discutir si es válido, ¿no? Nada más estamos analizando esta parte, este punto medio, ¿no? Este punto de encuentro donde pudieran converger diferentes perspectivas, ¿no? No, y que aparte existen. O sea, es que yo creo que una de las grandes, híjole, no me gusta llamarlo error, pero un poco sí, del ser humano es querer negar justamente el punto de vista ajeno, ¿no? O sea, querer desde mi postura anular el tuyo. Y yo creo que eso es como de las situaciones más estúpidas que puede generar el ser humano, porque es tan rico conocer como todo este tipo de diferentes perspectivas o puntos de vista que te provee, ¿no? La mente de personas que no son iguales a ti, que inclusive te pueden llevar la contraria y que te pueden hacer ver tu error, entre comillas, o tu acierto, o inclusive hasta a lo mejor en algún punto hasta reafirmar, ¿no? Lo que tú estás pensando, lo que tú estás como considerando y demás. Y yo creo que eso lo brinda muchísimo la literatura. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que abrí un libro de Haruki Murakami, que fue el de Tokyo Blues, cuando leí esta situación de cultura japonesa, ¿no? Fue un, wow, ¿qué es esto? ¿No? ¿De veras? Ajá, sí, ¿no? sí. After Dark, también de Murakami. Sí. Madre mía, Sí, o sea, fue una volada de cabeza. Dije, Dios, o sea, este señor escribe de una manera tan magistral, o sea, es de mis autores favoritos, valga decir, pero yo creo que es por eso, porque te lleva precisamente, o a mí en lo personal, me lleva a un punto en el que yo pues nunca creo experimentar en mi vida diaria, ¿sabes? O sea, como en mi cotidianidad, o sea, creo que es alguien que polariza mucho justamente una visión Puede ser. puedo como adoptar o no, ¿no? Puede ser. Bueno, entonces, o sea, quizá valdría la pena entonces preguntarnos cómo podemos utilizar lo que aprendemos cuando leemos, ¿no? Para aplicarlo en la vida diaria y que mejore nuestra calidad de vida, que no se quede nada más ahí, ¿no? Y es ahí donde viene, pues, un punto interesante, ¿no? Del hecho de la lectura. Tú decías ahorita, por ejemplo, que a veces, y coincido contigo, a veces cuando leemos podemos entender diferentes puntos de vista, pero también hay personas que no lo entienden y no lo quieren entender. Y cuando hay gente que está debatiendo con argumentos, entonces ya no es el argumento, ya nos vamos a la ad hominem, ¿no? En contra de la persona, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que uno
en el ejercicio lector, pues está en la obligación de ir incorporando todas esas cosas que te puede decir Murakami, o que te puede decir Julio Verne, o que te puede decir Cortázar, o que te puede decir quien tú quieras, quien te lata, quien te guste, y que en una situación específica te dejó algo, ¿no? Yo sí creo que somos un poco las vivencias, pero también las lecturas, Sí. que también se viven. Claro, ¿No? claro. Y es que además cuando te vuelves adicto a la lectura, digo, esto ya lo estamos hablando como desde el punto extremo de nos encanta leer, creo que los libros o lo que entiendes en los libros o lo que descubres en los libros forman gran parte de lo que tú eres. Vuelvo a lo mismo de la deconstrucción. Así como estas historias te ayudan precisamente a construir, también te ayudan a complementar y a construir como lo que eres al final, ¿no? Sí, creo que de sí. alguna manera la lectura nos ayuda a comprender mejor todo de nosotros mismos, las emociones, las perspectivas de los demás, el camino que podemos recorrer, las opciones que tenemos, ¿no? Porque además, digo, a mí me pasa que de repente, o sea, somos de México. Somos de un país que es muy grande, es muy rico, es muy Nosotros vasto. estamos muy a gusto por ser mexicanos, pero hay otros que dicen que prefieren comer, ¿cómo dijeron? Chicken. Ay, esa no me la sé. Unos artistas. Unos artistas. Disculpen mi ignorancia, yo tampoco sé chismositos, quiénes pero... son. Yo tampoco sé quiénes son. Ahí los chismositos nos podrán decir, no sé quiénes son. Ahí pero dejen en los comentarios. sí me cayó muy gordo que pues son mexicanos, por lo menos en apariencia. Y y dicen que no les gusta mucho México, que prefieren comer chicken. Bueno, pues vaya, eso ya estará como en cada quien, ¿no? Dice mi papá, hay cada quien. Hay cada quien. Hay cada quien. Pero sí creo que la lectura me abrió como las puertas a un mundo de situaciones que, insisto, yo no visualizaba o yo no creía posibles, o yo decía, wow, ¿a poco esto existe, no? O sea, te digo, es los paisajes, ¿no? Los panoramas, los modos de vivir, de la A a la Z. Hay una, ahorita se me vino en la cabeza el libro de la paciente silenciosa, también no recuerdo el nombre, se los prometo buscar, que justamente trata de una persona que es psicólogo y va a tratar a unas personas en un manicomio, y uno de ellos, una de los pacientes era un artista visual. Pero antes de que llegara ahí, ¿no? El tipo de vida que llevaba era como de, wow, qué lindo. ¿Qué es eso? Hasta que llegó ahí, ¿no? pero te digo, hay como estas perspectivas. Hemingway en el de París era una fiesta, no sé si lo has leído. Sí, hace años. Me encanta, sí. se me hace una cosa tan linda. No recuerdo mucho ese libro. Sí. Justo describe la vida en París, pero como muy amena. No sé, o sea, como, insisto, son muchas las posibilidades que te abre para un poco también encender la llama en ti y decir, ¿será? Sí, fíjate que, híjole, qué complejo, pero sí es cierto, cuando estás en la adolescencia, yo me acuerdo mucho, pues no sé, por alguna razón me encontré con algunos libros raros, libros prohibidos, libros que mi mamá no sabía que existían y que yo tenía, ¿no? Y pues me permitieron como, ¿qué será? Cuestionar el status quo, ¿no? Lo que un chavo de 15, 16 años de un pueblo, de familia, ¿no? Vive y se crea un monstruo. Que muchos años después quiso hacer un podcast. Sí, porque, bueno, ya, ahora soy hereje, ahora ya soy... ¡Semos, hijos, semos! Gracias a Dios, gracias a Dios. Todas esas cosas, ¿no? Entonces sí creo que es algo complejo. Que por supuesto, o sea, no todo está en el texto, ¿no? No puedes vivir a través de los libros, no, vaya. O sea, definitivamente. Estoy de acuerdo. ¿no? Pero sí es cierto que hay algunas historias que te ponen una palomita, o que te dan una nalgada, o que te dan un gancho al hígado, y otros que te parten el corazón. Totalmente. A mí me pasó con La tregua de Mario Benedetti.
justamente, es que es una bendita joya. Se le pueden dar un montón de lecturas a este libro, ¿no? Y estoy segura de que en algún momento justamente vamos a hablar sobre interpretaciones, porque me parece un tema sumamente interesante de abordar. Pero puntualmente con este libro, a pesar de que no está catalogado como de superación personal o de desarrollo personal, creo que el personaje principal hace todo un viaje a través de la crisis de la edad en la que atraviesa, ¿no? El reconocimiento de lo que entiende del mundo hasta ese momento y cómo es que va encontrando o construyendo su nueva estabilidad. Me parece justamente, como bien dices, ¿no? Como este tema a reflexionar, como un punto de quiebre para una reflexión personal. El final del libro me parece una verdadera joya de Espérate. ¿Ahí les ve el spoiler? No vas a contar el libro. No, sí, les voy a contar el final del libro. Sí, les voy a... Se muere. ¿Y sí? Bueno, nomás poquito, ¿eh? No, pero bueno, vaya. Hay una muerte muy específica dentro del libro que a mí me toca la fragilidad de la vida. Y eso, o sea, justamente eso me hacen reflexionar y replantearme mi andar por el mundo. Bueno, es que entonces también, pues podríamos utilizar la lectura para el autocuidado, ¿no? Para incluso mejorar nuestra salud mental y autoexplorarte, autoconocerte. Insisto, si quieren hacer eso de la salud mental, no lean a Ken Follett. Ese hombre destruye la salud mental y emocional de cualquiera. Se los digo por experiencia. Bueno. Pero sí, justo, es un hábito o es una maravilla, digo yo, en mi pensamiento idílico, insisto, que nos permite desconectar de la realidad y hasta cierto punto sumergirnos en otras experiencias, y eso también, como bien lo decías hace un momento, depende muchísimo de desde dónde lo estás leyendo, ¿no? Desde dónde lo abordas. ¿En qué momento? Exactamente, en qué punto, exacto, sí. Totalmente. Sí, porque no es lo mismo. No, por supuesto que no. Hay lecturas que pueden ser una herramienta, como dices, para el cuidado, para la salud mental, para el desarrollo personal, y hay otras que pues simplemente son para pasar el rato, y está bien, o sea, es parte de, tampoco estamos diciendo que todas las lecturas tengan que significar algo en tu vida, ¿no? Hay libros que solo llegan a ti y hay dices, algunas que bonito, es una lectura para una ida al baño y ahí muere, ¿no? O para un viaje en tren, ¿no? O para un viaje en metro, o para un viaje en avión, en coche, lo que sea, ¿no? O para limpiarte cuando se te acabó el papel o algo por el estilo. Exacto. Esa ya no sería lectura, pero bueno, y en este sentido ahorita con lo que comentas, pues como que últimamente ha habido un boom, ¿no? Por libros de autoayuda, libros de desarrollo personal, de autocuidado, de hábitos y ese tipo de cosas, ¿no? Súper famoso, del de hábitos atómicos. No lo he leído, me lo han recomendado mucho y lo he visto muy en el top de tendencias de, por ejemplo, la tienda de libros del App Store. Del App Store. Ajá, y los de Kindle y demás yo también. Yo tampoco lo he leído. Sí he leído algunos de esos de los hábitos, como los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Padre Rico, Padre Pobre, en fin, algunos textos de estos, pues por lo menos famosos, ¿no? Por lo menos famosos. A lo mejor tendríamos que discutir en otro momento este rollo, esta tendencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y discutirla con alguien más, alguien que se dedique al desarrollo personal. Estaría muy interesante, muy interesante. Ahí si quieren ir nominando a sus coaches favoritos, nos los dejan en comentarios. No, por favor, coaches de vida, no, por favor, no. Pero es lo que te digo, estaría muy interesante conocer precisamente esta otra... Pero es que la salud mental hay que ponerle manos de profesionales. No, por eso, pero estamos hablando de un desarrollo personal con base en estos libros, que muchos de ellos tampoco están escritos por especialistas en la salud mental. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también hay charlatanes que escriben y charlatanes que coachean. De toda la vida, eso ha venido desde toda la vida. Pero eso ya tiene más que ver como con una ética, ¿no? Pero sí, tal vez sí sería interesante poner aquí a discutir a un coach y a una psicóloga, a un psicólogo. Yo creo que estaría bueno. Estaría bastante interesante. Pero justamente en este camino, ¿de qué manera crees que la lectura te haya marcado? ¿O cuál ha sido el libro que más te ha impactado y por qué crees que haya sido
tan significante en tu desarrollo personal? El libro que más me ha impactado en el desarrollo personal, híjole, yo creo que han sido 2 o 3 libros en diferentes momentos de mi vida. Uno que tengo muy, muy claro, debió ser por ahí del año 96, 97, por ahí. Ustedes disculpen. Año 96, 97 me encontré en un librero, que no era mío. Me encontré el texto de Caballo de Troya de Juan José Benítez, el primero. Ajá. El libro de Juan José Benítez de Caballo de Troya, que, bueno, es una novela, ¿no? Aunque el autor defiende que no, que es un libro histórico y que hay mucho más de verdad de lo que se dice ahí, pues mientras no hay evidencia, yo creo que habrá que leerlo como una novela, ¿no? Cuestionamiento. Sí, es una narrativa, ¿no? De un supuesto viaje al pasado. Y en este sentido, de lo que preguntas, de cómo me ayudó al desarrollo personal, fue porque me presentó una espiritualidad diferente. Yo ya me había cuestionado mucho estas cuestiones de la religión, de el Dios bueno, ¿no? No, que hay que ser bueno en la vida porque si no te vas a ir al infierno, ¿no? Y ese tipo de cosas. Crecí en una familia católica. Y así se crean los herejes chismositos. Sí. Así se crean los herejes. Mi mamá todavía me dice, vamos el domingo a misa. Y le digo, no, a misa no, ni lo mande Dios. No. Entonces, cuando yo encontré este libro, que insisto, es una novela, pues, pero la forma en la que narra el texto, para mí fue altamente impactante. Me presentó a un personaje histórico, a Jesús, mucho más humano de lo que yo me hubiera imaginado. Yo soy de la idea que la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo tuvo como base este libro, ¿no? Que es una película muy cruda. Y sí es un libro que a mí me provocaba el llanto, ¿no? Por la narrativa, lo que decía, lo que explicaba, la cantidad de detalles que tiene, porque tiene muchos detalles técnicos. Pues Juan José Benítez es periodista, a fin de cuentas, ¿no? Entonces puede argumentar muy bien lo que escribe. Entonces en ese momento creo que fue ese, ¿no? De niño, mucho más pequeño que eso, me encontré con un libro que compila mitos y leyendas de Grecia, de Roma, de México. Y la historia de Perseo, por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención. Y un texto que me marcaba mucho era el de los 12 trabajos de Hércules. Lástima que Disney nos hizo el favor de cambiar toda la historia. Lástima. Pero las musas cantan bien bonito. Pues sí, yo no digo que no, pero pues no manches, el león ese que agarra el Hércules, nada que ver con lo que se platica en los 12 trabajos. Obviamente. No sé por qué fue un libro que me abrió así unos ojotes, ¿no? Dije, wow, hay todo este tipo. Y también me cuestionaba, ¿no? ¿Y eso habrá existido alguna vez? ¿Cómo se les ocurrió que unos pájaros tiren como flechas sus plumas, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya en los últimos años, a lo mejor que más me haya marcado un libro, pues pudiera ser La muerte de un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross, después de un evento familiar, una pérdida, pues este libro, pues en esto que te platica del duelo y todo lo demás, pues lo vas recuperando, le vas agarrando la onda, lo vas entendiendo. Y creo que hoy estoy como estoy, muy bien, gracias a Dios. Dijo el hereje. Muy bien, un poco por ese libro, ¿no? ¿Y a ti? ¿Cuál ha sido de los que más te han impactado, así un par? Porque seguramente, a mí también hay más, ¿no? Pero es que la lista pues sigue y sigue. Sí, y también aquí retomo un poco lo que decías de que depende mucho en el momento de tu vida en que lo estés leyendo, ¿no?
pero ahorita, por ejemplo, que mencionabas las pérdidas, la de el libro de muchas vidas, muchos maestros. Ah, sí. A mí me trajo de vuelta como al canal de la vida, ¿no? Porque sí fue, vaya, muy, muy, muy fuerte como el entender esta parte de estamos aquí en una situación cíclica, ahora ya lo creo, ¿no? Y que luego nos vemos. Exactamente, ¿no? O sea, creo que eso me hizo replantearme lo que yo creía como totalmente verdadero, ¿no? Cierto. Que también eso es algo poderoso que he encontrado en la literatura. Otro libro que también me cambió un poco la perspectiva en ese sentido es el de El Club de los Abandonados de Gisela Leal. Yo siempre decía que mi autor favorito era Julio Cortázar hasta que conocí a Gisela Leal. Bueno, es uno más de los favoritos. Totalmente, pero no, Gisela Leal es diosa de diosas para mí. O sea, esa mujer escribe... Ya me la has recomendado y yo no conozco ningún. Y la próxima vez que grabemos y no la hayas leído, te voy a reventar unos libros en la cabeza. Aguanta, porque no tengo mucho tiempo, pero sí. Pero es que, ¿sabes qué me encanta de ella? Que te plantea los conflictos existenciales de la humanidad de una manera tan real y tan digerible al mismo tiempo, y entonces te puedes identificar total y absolutamente con sus personajes porque dices, sí, yo he estado ahí, o sea, yo he estado ahí en mis crisis depresivas, ¿Y hay que estar pacheco para entenderle? No, para nada, no. Entonces, Luego no. te recomiendo otros de esos, pero por ahora no. Ok. Pero sí, ese del Club de los Abandonados fue el primer libro que ella escribió, que más bien que le publicaron en Alfaguara. Tiene 4. Y los 4, bueno, he leído los primeros 3, son una verdadera joya. El 4 está ahí en mi lista de pendientes. Pero sí es maravillosa. Porque precisamente eso me hizo estar como en contacto de esta situación oscura o de este lado oscuro un poco de la humanidad que todos tenemos, pero que a muchos nos encanta. Y que a muchos nos encanta negar. ¿No? Porque llega un punto en el que dices, no, es que yo nunca he estado tan deprimido, no, es que yo nunca he pensado en la muerte. Yo nunca he tenido malos pensamientos, nunca me han dado ganas de matar a uno de mis alumnos, por ejemplo. La neta sí. No, o sea, pero sí, o sea, niegas esa parte y de repente ya en su forma, en su narrativa, te hace como entrar de lleno al aceptar este lado oscuro de tu historia, ¿no? Y me parece una cosa magistral como lo hace. Sí, claro. Me encanta. Y yo creo que sí, los voy a hartar hablándoles de ella porque estoy enamorada de su narrativa. Verónica Gerber, con el de Conjunto Vacío, ahí muy puntualmente por la manera en la que lo narra. Porque Verónica hace una mezcla entre literatura y dibujos. Entonces, haz de cuenta que hace diagramas para empezar a explicar las relaciones personales de sus personajes. Entonces, me parece una verdadera joya visual. Más allá de la narrativa, que también es una maravilla, su juego de narrativa visual es una maravilla de libro. Conjunto Vacío, Verónica Gerber, anótenle. Qué chida manera de hacer un libro. Fíjate que con ella, yo soy de profesión artista visual, entonces siempre, toda la vida he estado enamorada de los libros y toda la vida dije, sí, yo en algún momento voy a ser escritora, pero cuando llegué y me topé con Verónica Gerber dije, wow, espera, me está replanteando la realidad, ¿no? A una manera en la que yo puedo hacerlo, ¿no? En la que yo puedo entender este lenguaje desde el que tú me estás intentando transmitir algo. Y eso me pareció una herramienta riquísima para explorar, ¿no? Ahora puedes complementar tu trabajo visual con totalmente. Y a partir de que la conocí lo empecé a hacer, ¿no? O sea, en mi blog, en mi página de mi estudio de idaliariveragaleria.wordpress.com, también anótenle. Vayan, visítenla. Compren fotos. Y cuadros y textos. Justamente ahí, ¿no? Empiezo a hacer como esta exploración entre lo que es el escrito y demás. ¿Por qué es tan importante para mí? ¿Por qué me abrió esta puerta? ¿Por qué me ha significado tanto para mi desarrollo personal? Porque mi desarrollo personal y mi desarrollo profesional van muy de la mano. Yo, en mí, ¿no? Personalmente. O sea, considero que es un desarrollo integral. Entonces, Verónica Gerber puso un parteaguas en este sentido. Y la tercera que te podré, cuarta, ya no sé ni qué número voy, Valeria Luiselli con Los Ingrávidos. Sí, gran texto, sí. Para los que no hayan escuchado, fue un beso. Madre
mía, es una cosa bellísima. O sea, habla precisamente de cuando somos, pero no somos, pero sí somos, pero sí, estamos, no. pero... De a ratitos. Y me encantan estos temas que tocan precisamente las polaridades del ser humano, ¿no? Las incongruencias del ser humano, este movimiento del devenir de lo que somos y podemos ser, pero no somos, pero sí alcanzamos, ¿sabes? O sea, estas como situaciones que no se alcanzan a cerrar del todo, pero que me permiten explorar como ciertos lados en mí que no podría hacerlo, no he encontrado otra manera de hacerlo. Claro, y ese sería el chiste de Los Ingrávidos, ¿no? Sí. Que sí te permite esa deconstrucción de la que tú estabas platicando. Totalmente. De hecho, tengo una serie de fotografía sí, es lo que te iba a decir. Con ese nombre. Me acuerdo de tu serie de Los Ingrávidos. Y no lo hilé, fíjate, en aquel entonces. Hay una colección de Dalí de fotografías. Supongo que están a la venta. Sí. Ahí también hay en la página por si las llaman Los Ingrávidos, que es un gran texto. Bueno. Qué buen capítulo para los comerciales. Como para ir cerrando, Dalí, ¿cómo crees tú que podríamos nosotros incorporar la lectura en nuestra rutina diaria y pues de alguna manera aprovechar al máximo sus beneficios, ¿no? Para que no se quede nada más pues ya lo leí, chido. Sino, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo consideras tú? La respuesta técnica sería como generando el hábito. Pero quiero hacer como justamente esta reflexión de lo que hablábamos la sesión, el episodio pasado. Perdón, a veces mi cerebro piensa más rápido de lo que habla mi lengua, entonces me trabo. Se llama edad. Es correcto. No, soy así torpe toda la vida. Toda la vida he sido así. Pero creo que tiene mucho que ver con un compromiso personal, ¿no? Yo creo que la lectura viene un poco a cuento de generar un compromiso contigo para poder encontrar en ella un camino, ¿no? De repente me ha pasado que he tenido esta situación de que me han caído los libros justos en el momento justo, ¿no? En el momento preciso, y considero que tiene todo que ver con la interpretación, o sea, que estoy dispuesta a darle en ese momento. Lo que te decía, ¿no? De muchas vidas, muchos maestros. Lo había visto por ahí, pero sí, hasta que no pasa esta situación de pérdida, es cuando cae a mis manos literal de que, oye, ten, sí, ¿no? Lee este libro. Me lo prestó una gran amiga, Laura, que la amo y la adoro con todo el corazón. Y justamente al momento de leerlo y de estar como en contacto con ello, me replanteó justamente un nuevo esquema de vida. Uh-huh. Entonces, creo que sí tiene mucho que ver con que estés en este camino un poco de la lectura, pero... O sea, obviamente, si bien hay libros que no fueron escritos con la intención de decirte cómo vivir tu vida, de hecho yo creo que ningún libro fue escrito con esa intención. Exacto. Sí te dan ciertas pautas para transformar tu mentalidad, ¿no? O sea, sí te dan ciertos lineamientos o ciertos, pues hasta cierto punto hasta paradigmas, me atrevería yo a decir. Es correcto. Que te permiten justamente como cuestionarte o volver a replantearte o volver a reescribir tu historia. Y eso es muy importante, ¿no? La tregua, por ejemplo, me abrió los ojos en ese sentido, me dio como un despertar. Gisela Leal, con el que te decía, justamente ella me abrió los ojos a la ingratitud y a las consecuencias de lo extremo, por ejemplo, ¿no? Ya si nos vamos como a libros más específicos de desarrollo personal que me llegaron en el momento uh-huh. justo, el de Ingeniería Interior de Sadhguru, es un libro que me dio una perspectiva sobre la calma, la responsabilidad personal para sanar, para crecer, para desarrollarme, ¿no? Yo como persona, como individual, como ser, como ente, ¿no? Y creo que aparte me llegó en un punto crítico, ¿no? Con temas de salud o temas personales que me requerían y que me solicitaban en ese momento un cambio de vida súper necesario. De alguna manera creo que toparte con este tipo de libros e incorporarlos, ¿no? Abrirte sobre todo, o sea, te digo, creo que es un trabajo muy personal de abrir tu mente a permitirte, primero y antes que nada, pues aceptar ante ti mismo que vives equivocado, porque de alguna manera todos vivimos equivocados, ¿no? O sea, todos vivimos en mayor o menor medida con el error, ante ¿no? los ojos de los demás. Y a veces ante tú mismo, ¿no? O sea, pero aquí la cuestión es atrever a ver ese error sin juzgarlo, simplemente como en esta capacidad de poder decir, ok, si me estoy equivocando, ¿cuáles son los otros caminos? Y yo creo que ahí la lectura entra como en un juego muy, muy muy grande para poder hacer y generar ese cambio, ¿no? Y para poder decir, mira, a lo mejor este camino que estaba llevando, pues ya no me va a llevar más allá, ¿no? Uh-huh. Y podría yo tomar este otro camino de acá.
Y creo que esa es un gran acierto y es un gran beneficio que tiene la lectura, que te cambia un poco dependiendo del proceso personal por el que estés pasando. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que para poder incorporar estos beneficios, ¿no?, que tiene la lectura a nuestra vida cotidiana, hay que tener, antes de cualquier cosa, dos cosas. Valga la redundancia. Primero, apertura mental, ¿no? Es decir, estar abierto a otras posibilidades, a otras miradas, a otras perspectivas, a otras posibilidades, ¿no? Y por otro lado, tener la humildad de comprender un punto de vista diferente, pero que puede tener impacto positivo en tu vida. Yo creo que si hablamos de los beneficios de la lectura, pues tendríamos que remitirnos prácticamente pues a casos individuales, ¿no? O sea, cada quien tiene diferente interpretación de los beneficios de la lectura. Aquí nada más estamos hablando de nuestra experiencia, de nuestro punto de vista, pero cada quien podrá tener el propio, ¿no? Y esto obedece a que cada texto, como lo platicábamos en el episodio pasado, pues es una experiencia personal. Y en algunas ocasiones tú te acercas a una lectura y lo haces desde el amor y otras desde el terror, ¿no? Por el momento en el que estás viviendo, por las circunstancias o por las condiciones. Las diferentes interpretaciones que le damos a las letras te pueden llevar a lugares diferentes. Y uno interpreta en el momento que está leyendo, pues como mejor le conviene. Depende de ese momento y de las expectativas que tengas por lo que estás viviendo, por lo que estás aprendiendo o por estas tendencias que haya, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Peter Sloterdijk que se llama Esferas. Ese texto yo creo que puede ser para unos una gran experiencia y para otros puede ser un poco traumática cuando tú te aproximas al texto y te das cuenta de que cómo cada una de las cosas que nosotros vemos, lo que somos, lo que aprendemos, lo que emanamos, ¿no? Lo que nos conforma como seres humanos, no obedece a otra cosa más que a una interrelación de esferas, ¿no? Estas esferas, pues a lo mejor pueden ser tu familia, la escuela, tus vecinos, diversos escenarios, los libros que hayas leído, por supuesto, las muertes que hayas sufrido, cuántas veces te hayas divorciado, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa interrelación de esferas dan como resultado esto que nosotros vemos y que también determina la forma en la que los demás nos miran. Entonces, aquí la cosa es que la mirada del otro pues también está en dependencia, está supeditada a sus propias esferas. Y entonces ahí ya la pachanga se pone buena. Es lo interesante de este asunto. Es correcto. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Chismecito Literario, un podcast sobre historias, creatividad, libros y mucho chisme. Los esperamos el próximo viernes con una emisión más para seguir echando chisme. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como Chismecito Lit y en Instagram y TikTok como chismecito.lit. Deja tu comentario, igual y tú te sabes otra parte del chisme que nosotros no. O contáctanos en chismecito.literario.podcast@gmail.com. Y ya lo sabes, si no te gustó, puedes grabar tu propio podcast.